Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, em, vamos a dar comienzo con el trabajo práctico referido al cambio de variables integrales triples, que es muy similar al anterior, al de variable, el cambio de variables integrales dobles, pero acá se agregan las conocidas coordenadas esféricas y lo que son las cilíndricas circulares o elípticas tienen otra forma de ser a comparación de las dobles, ¿está? Em, yo acá les voy a mostrar, voy a hacer un pequeño resumen de la teoría como para que ustedes tengan dónde buscar. Recuerden que yo les pasé de manera digital el trabajo práctico y la parte teórica para que se puedan apoyar. Eh, Vamos acá al ejercicio uno donde me pide que calcule el jacobiano de la transformación. Si ustedes ven acá, me dice determine el jacobiano de las transformaciones. Por ejemplo, yo tengo acá en el inciso a x en función de v y w, lo mismo para y y lo mismo para z. Y recuerden cómo calcular el jacobiano de la siguiente manera. Estas eran las variables quienes viejas, digamos, viejas, y acá tengo las variables nuevas. ¿Por qué así decirlo? Porque nosotros estamos pasando de lo que es x, y z a v y w, ¿no es cierto? Entonces fíjense que, bueno, x me da la primera fila, y me da la segunda fila, y z la tercera fila. Y u me da la primera columna, v la segunda, y w la tercera. Y todas estas eran derivadas parciales que las saco de acá, ¿no es cierto? A x, y, z, derivado con respecto a u, v y w. Bueno, completo el determinante, un determinante de orden 3 porque son tres variables, siempre un determinante, una matriz cuadrada, por así decirlo, un determinante, donde ustedes los calculan por el método que ya conocen. Al ser solamente la diagonal principal, el producto de todo eso me va a quedar multiplicado acá. ¿Está? Eso como para que repasen cómo se hace el tema de el jacobiano de la transformación. ¿Está? De variables nuevas a viejas. Y acá hay otro ejercicio, acá está desarrollado completo, y hay otro ejercicio que el 1A, que de manera similar. Pero acá ya no es tan sencillo resolver, ¿por qué? O sea, si bien el mismo esquema, pero cambia acá lo que son los elementos del determinante, ya no ser cero, lo que está por arriba o por debajo de la diagonal principal, entonces ya nos vemos obligados a hacer las multiplicaciones correspondientes, ¿no es cierto? Yo acá utilizo el método de triangulación, que era este por este y va allá, y este por este, menos la diagonal de secundaria y demás. Ustedes pueden hacerlo agregando fila o columna como más guste en el método de resolución del determinante de orden 3. ¿Está? Si siguen el paso a paso, acá está resuelto todo paso a paso, término por término del determinante. Y al final encontramos el resultado de lo que significa el jacobiano. Está muy sencillo como para poder seguirlo al paso a paso del jacobiano. Es más, la idea es que ustedes eh, trabajen y practiquen con esto. Recuerden, como yo le dije en clase, y le vengo diciendo, la mayoría de los jacobianos que ustedes van a tener que calcular para los parciales, van a ser jacobianos ya dados, pero van a ser las coordenadas que vienen trabajando, que son cilíndricas, ya sean las polares, circulares o las elípticas, o las esféricas, que ya los jacobianos, a través de la teoría ustedes lo han visto, están calculados. Estos son más bien por algunos sistemas donde a nosotros nos plantea el ejercicio trabajar con una cierta variable en función de otras, ¿está? Pero normalmente ustedes, cuando hablan de variable, van a hacer de las coordenadas cartesianas, que es x, z, a una cilíndrica, que puede ser tita z, si estamos en interés triple, o x, r, tita, dependiendo, ya vamos a ver la situación, o las esféricas, que es rho, tita y phi. ¿Estamos? Bueno, entonces es así como nosotros calculamos el jacobiano de la transformación para una función, digamos, de tres variables, donde reemplazamos x y z por u, v y w. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora volviendo a lo que es el cambio de coordenadas. Vamos a prestar atención acá al ejercicio número 2. Dice, transforme a coordenadas cilíndricas y luego evalúe la integral iterada.
Y a mí me da, si no mal recuerdo, es el 2A. El 2A. Fíjense que acá yo ya tengo un orden de integración que es de z de i de x, que sería una región del tipo S12, y la trasladamos a la evaluación de integrales triples, donde la función es z, o sea, una f de x, z es igual a z, y yo acá tengo los límites de z que van de 0 a 2, los de i de menos raíz a más raíz, y los de x a 0 a 1. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer yo? Acá me dice, transforma a coordenadas cilíndricas, o ya me está dando el indicativo que pase de coordenadas cartesianas, que son x, y z, a cilíndricas, y luego evalúa el integral. Entonces, lo primero que hago es, yo delimitar límites que me da la propia integral. Como yo le decía, z va de 0 a 2, lleva de menos raíz de 1 menos x cuadrado a más raíz de 1 menos x cuadrado, y x va de 0 a 1. Pero ¿por qué me queda este dibujo? Para esto nosotros tenemos que entrar y repasar lo que es la teoría del cambio de coordenadas. Acá en la primera parte le explica el jacobiano de la transformación de las variables viejas a las nuevas, como ya le expliqué yo. Y vamos acá a las integrales triple en coordenadas cilíndricas circulares, porque también están las cilindras, las elípticas, ¿está? ¿Qué pasa acá? Fíjense en que la transformación sugiere que x sea r coseno de tita, y r seno de tita, y z siga siendo z. Cuando nosotros trabajamos en integrales dobles, reemplazamos x e y por r y por tita. Acá también lo podemos hacer, pero estamos en integrales triples, o sea, son tres dimensiones, x, y, z. ¿Cómo se trabaja en integrales triples con coordenadas cilíndricas circulares? Y las elípticas lo mismo. Son solo dos variables las que cambian por r y tita. Y eso corresponde según la proyección que tenga. Ya le voy a explicar cómo. Y una variable sigue siendo la misma variable. Por eso es muy importante que ustedes escriban la transformación sugerida. O sea, test de transformación dice, la transformación es, yo ya no voy a escribir x, sino va a ser r coseno de tita, y va a ser r seno de tita, y z va a seguir siendo z. ¿Cómo les explico esto? Nosotros tenemos la gráfica acá de x, y z en el espacio, ¿no es cierto? Yo tengo este punto de coordenadas x, y z. Pero yo también ese punto puedo, en vez de decirlo, me corro tanto de x, luego me corro tanto de y subo tanto de z, digo lo siguiente. Hago una variación angular de un radio determinado r y subo una cierta distancia z y llego al mismo punto. Entonces, lo que yo les contaba. Podemos cambiar las variables y en este caso, cuando utilizamos cilíndricas, solamente se cambian dos variables. En este caso, x e y. ¿Por qué voy a decir, bueno, por qué y no xz o iz u otra? Bueno, eso depende dónde yo hago la proyección del dibujo, porque se puede dar el cambio. En este caso yo estoy proyectando sobre una región del tipo S1,2, donde la proyección se hace en el plano X, Y. Entonces ahí me conviene que X e Y sean R y tita. ¿Está? Y acá ustedes lo ven dibujado en el triángulo este, donde esto es X, en el triángulo rectángulo, esto es Y, y esto es R. ¿Está? ¿Qué es lo que está planteado ahí? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Que ustedes pueden tener, que en este caso puede ser que esto sea Y, Z y esto X. Otro caso distinto sería, no sé, por decirle que esto sea eh, Z, X e Y siga siendo Y, ¿no es cierto? O sea, se puede ir dando distintas situaciones, dependiendo de dónde hacemos la proyección. Entonces, es importante que sepa que en las variables que cambian el nombre son donde se hace la proyección. Esto es prácticamente, ¿no es cierto? Y X siempre la abscisa, R coseno siempre va a ser la abscisa y R seno siempre va a ser la ordenada. Que en este caso era X e Y, pero a veces se puede cambiar, ¿está? Entonces, nosotros vamos a este ejercicio y si ustedes dicen, yo de acá puedo graficar los límites. Yo sé que z va de 0 a 2. Z0 y Z2 son dos planos en Z. ¿Está? Y fíjense,
Luego, que si yo despejo de acá, esta ecuación me queda, paso la raíz cuadrada para el otro lado como cuadrado, y despejo me queda x cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Y eso es un cilindro circular recto, es una latita gaseosa, eh, que su eje vertical lo tiene sobre el eje Z. Por eso yo lo pongo a Z de manera vertical. Y aparte yo sé que en Z ese cilindro se abre sobre toda sobre todo el eje Z, del menos infinito, infinito. Pero como ahí me dice que Z va de 0 a 2, quiere decir que yo tengo un plano Z igual a 0, que es mi piso, y Z igual a 2, que es mi techo. ¿Está? Bien. Y fíjense que si ustedes hacen la proyección, o sea, nosotros vemos desde arriba, proyectamos sobre el eje X, me dice que Y va desde menos la raíz hasta más la raíz. O sea que de la parte negativa de esta circunferencia hasta la parte positiva. Y X va de 0 a 1. O sea que por eso que toma esta mitad de circunferencia en la proyección. Por eso ven acá ustedes que en la proyección solo toma esta parte de la latita de gaseosa, por así decirlo. ¿Lo ven? Entonces, ¿cómo hago la variación de todo esto? ¿No? Miren, Z, como yo digo, la transformación va a ser Z sigue siendo Z. Como yo proyecto sobre el XY, X va a ser mi R coseno de tita e Y mi R seno de tita. Recuerden que por cambio de coordenadas, por la X cuadrado más Y cuadrado igual a R cuadrado, ustedes lo han visto en la clase pasada, en la práctica y en la teoría. Entonces, la variación. ¿Cómo ven la variación de R y de tita? Siempre la variación de R y de tita la ven sobre la proyección en el plano, en la parte de abajo, ¿no es cierto? Que en este caso sería X y Y. Yo les decía, el radio vector siempre va desde el origen de coordenada hasta donde limita. Entonces fíjense, este es el origen de coordenada, va desde acá hasta acá. Siempre todo, perdón, siempre todo momento limita hasta acá. ¿Y quién es lo que limita el radio vector? Lo hace la circunferencia descrita en eso, que no es más que otra cosa que la del cilindro. ¿Está? Entonces, fíjense en que esto, ustedes dicen, él va desde 0 hasta el cilindro. ¿Qué ecuación tiene el cilindro? Tiene esta, x cuadrado más y cuadrado de 1, donde por cambio de coordenadas, x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, y eso es igual a 1. Por lo tanto, r va de 0 a 1. ¿Está? Ahora, tita es la variación angular que tiene todo esto. Fíjense que tita hace lo siguiente. Tita va desde aquí hasta acá, siendo este mi ángulo central 0, porque yo dije que la abscisa es x en este caso, ¿no es cierto? Entonces, tita por eso es que va desde menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2. ¿Está? Y fíjense en ustedes que ahora esta integral, si yo la comparo a la que acabo de obtener, a esta integral, es mucho más sencilla que poder resolver la integral original que yo tenía, donde los límites eran dos raíces. Si bien la función sigue siendo z, que no cambia en nada, pero fíjense que acá la función sigue siendo mismo, y acá quien aparece en el medio lo que es el jacobiano de la transformación. ¿Está? Y como yo integro respecto a z, primero pongo primero el de z, pero yo hubiera podido poner z por r por dz de r de tita, pero es lo mismo. ¿Está? Entonces miren de sencillo que resuelve con coordenadas cilíndricas circulares a las cartesianas tradicionales. ¿Está? Y esa integral me queda muy sencilla de resolver. Bien, bueno, esas son una de las bondades del cambio de coordenadas. Por eso es que se enseña esto del cambio de coordenadas en doble y en triple. ¿Cuál es lo que les quiero decir? ¿Qué es lo que les quiero decir en realidad? Es que las circulares ustedes las pueden utilizar en integrales doble como en integrales triple. Pero cuando la utilizan en integrales triple hay una variable que sigue siendo la misma. Y en este caso es z igual a z. Y todo depende de lo que yo vaya a graficar. ¿Estamos? Continuemos con el trabajo práctico. Acá voy a saltar a este ejercicio, que si mal no recuerdo es el ejercicio
3. Use coordenadas esféricas para evaluar la siguiente integral iterada. O sea, ya hemos trabajado con coordenadas cilíndricas, ahora les voy a enseñar las coordenadas esféricas, ¿está? Para esto vamos y repasamos la teoría. Vamos a las coordenadas esféricas, cilíndrica y elíptica. Los invito a que la vean también para cuando les toque. Y vamos a las coordenadas esféricas. En las coordenadas esféricas, la transformación sugerida es esta. X igual a rho por coseno de tita seno de phi. Y igual a rho por seno de tita por seno de phi. Y z igual a rho por coseno de phi. ¿Qué es esto rho, phi y tita? Lo siguiente. Ustedes tienen un punto acá. Este punto tiene coordenadas X, y Z, ¿no es cierto? Pero ustedes también pueden trazar, que verán en estas las coordenadas, y Z llega a un cierto punto. No, yo voy a trazar un radio vector que va desde el origen hacia el punto, ¿está? Pero ese radio vector, o sea, tiene una distancia, un módulo, ¿no es cierto? Un valor. Pero yo le tengo que dar una variación angular horizontal y vertical, que eso es lo que hace tita. Tita, fíjense, si ustedes proyectan ese radio vector hasta acá, es la variación angular que hay acá, desde el eje de las abscisas. Tita. Y phi es la variación que hay con respecto al eje vertical central. ¿Está? Entonces, rho es el radio vector, tita la variación angular plana y phi la variación angular volumétrica o así vertical, por si le quieren decir. ¿Está? Que yo puedo llegar al mismo punto con estas coordenadas que van a ser rho, tita y phi. ¿Está? Bien. Eso como para explicar un poco cómo es la variación de una coordenada con la otra. Cuando ustedes tienen X y Z puesto de esta manera, de la manera tradicional, por así llamarlo, el cambio de la transformación sugerida es esta. Ahora, si ustedes cambian, por ejemplo, esto y por X, entonces cuando vayan acá arriba, esto en vez de ser X va a ser Y, y esto en vez de ser Y va a ser X. Cambia la coordenada, ¿está? O si cambian Z, también siempre la vertical va a ir cambiando. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Que de la forma tradicional, si X me da la profundidad y y Z el alto, esta va a ser la transformación sugerida. ¿Está? Si no, puede ir cambiando. Y otra cuestión también, acá tenemos resuelto el jacobiano de la transformación. ¿Están? Donde están las variables nuevas, las viejas y las nuevas. Y las viejas están puestas en función de las nuevas. ¿Está? Bueno, resolvemos el jacobiano la transformación, que es un determinante de orden 3. Nos queda el valor absoluto, usted siempre no utiliza el valor absoluto del jacobiano. ¿Está? Que va a ser rho cuadrado por el seno de phi. Ahora, eh, hay otra cuestión que si ustedes reemplazan, dicen, si dicen x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, ustedes reemplazan por lo que dice x por todo esto, y por todo esto, y z por todo esto al cuadrado, todos los miembros. Una vez que lo trabajan y todo, les termina quedando que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a rho al cuadrado, al radio vector al cuadrado. Esa otra transformación para que la tengan en cuenta. Al igual que x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado en las coordenadas clínicas, la esférica x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, sea cual sea la transformación, o sea que x vaya vertical o como sea, siempre va a ser que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a rho al cuadrado. ¿Está? Y creo que más abajo, en la teoría, lo escribe, si mal no recuerdo. No.
Bueno, no lo encuentro en este momento, pero lo ven. Ustedes reemplazan todo eso y le queda x cuadrado más y cuadrado igual a rho al cuadrado. ¿Está? Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque en este caso el ejercicio me pide resuelva este integral con coordenada esférica. O sea, usted en ningún ejercicio de ningún parcial le va a decir resuelva esto por integrales, por cambio de coordenada esférica o cilíndrica. Eso una vez que ustedes lo aprenden a trabajar, van a poder elegir cómo resolver cada tipo de integral, ¿no es cierto? Bien, acá me dice la integral triple de esta función, que es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, más z cuadrado, y me da el orden de integración que es de z de y de x. O sea, haciendo los límites de z los de acá, los de y los de aquí, y los de x los de allá, ¿no es cierto? Los de arriba y los de abajo. Entonces yo acá los tengo escritos, ¿lo ven? Si ustedes sacan la ecuación de acá, despejan, elevan z al cuadrado, me termina quedando que x cuadrado más y al cuadrado más z cuadrado es igual a 1. Y eso, chicos, esto es una esfera centrada en el origen de radio 1. ¿Está? Entonces, yo voy y grafico mi esfera centrada en el origen de radio 1. ¿Está? Bien. Y acá propongo un cambio. Como una esfera, ustedes siempre la van a ver como un círculo, sea que le hagan la proyección sobre YZ, que la hagan sobre XZ, o que la hagan sobre X e Y, siempre de donde la vean a la esfera van a ver una circunferencia, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, digo, me voy a manejar con lo tradicional. Mi transformación en coordenada esférica va a ser esta. ¿Está? Acá les marco X rho coseno de tita por seno de phi. Y rho por seno seno y Z por rho coseno de phi. Recuerden que X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado igual a rho al cuadrado. Y que el jacobiano, la transformación de las variables viejas que son X y Z a las nuevas que son rho, tita y phi, es el valor absoluto, o sea, el positivo de rho cuadrado seno de phi. ¿Está? Y acá le hago otra breve explicación de cómo varía cada cosa. Yo tengo el punto acá en azul que es X y Z. Y le muestro cómo varía. El radio vector varía, es un radio que va desde 0 hasta donde lo toque. Tita es la variación angular plana y phi la variación angular vertical, por así decirlo. ¿Está? Y acá les marco. Está compuesto, es toda la esfera, ¿no es cierto? Toda la esfera. Entonces, fíjense, yo acá le marco ρ. Rho va desde el origen, que es un radio vector, hasta que lo choca. ¿Y quién choca siempre? Choca a la esfera. Entonces ρ va desde 0 hasta la esfera. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué ecuación tiene la esfera? La esfera tiene ecuación x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1. Y recuerden que todo eso era igual a ρ al cuadrado. Entonces yo cuando reemplazo en la ecuación de la esfera, me queda que x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es igual a 1. Esto era ρ cuadrado igual a 1. Por lo tanto, ρ es igual a 1. Por eso ρ va desde 0 hasta 1. ¿Está? Tita. Si ustedes hacen la proyección, por así decirlo, en x, y, ¿qué ven en x, en y? Ya les muestro. No tengo la gráfica que he hecho acá. En x, en y, si ustedes ven de acá, no ven otra cosa más que perdón, una circunferencia. Donde la variación que da tita es por completo, o sea que va de 0 a 2pi. Por eso acá yo le marco que tita va de 0 a 2pi. ¿Está? Y ahora viene el concepto de cómo varía phi, que está marcado acá. La variación angular phi es una variación simétrica, o sea que se abre de un lado y se abre del otro. ¿Está? Y va haciendo esto.
La máxima amplitud que tiene phi, y ustedes lo han visto en la teoría, o sea, va desde 0 hasta pi, o sea, hasta 180 grados, que con el caso de una esfera que da, vendría a ser esto, este medio giro, por así decirlo, pero como lo hace de manera simétrica, es como que envuelve a todo. Por eso phi va desde 0 hasta pi. Y en el caso de una esfera completa, en este caso, en el radio 1, rho va desde 0 a 1, tita de 0 a 2 pi y phi va de 0 a pi. ¿Y qué hago luego? Voy y reemplazo esto en lo original. Yo acá tenía, mi función era, esto era mi función, que era la raíz cuadrada de x cuadrado más y al cuadrado más z cuadrado. Yo reemplazo todo eso por rho al cuadrado, entonces me queda la raíz cuadrada de rho cuadrado, significa el rho con la raíz, y acá me queda el jacobiano, y acá lo tengo indicado a la hora de integración, que es de rho, de tita, de phi. Nuevamente integro ya, como saben, integrar integrales dobles y triples, en este caso una triple, para resolver. Acá está resuelto todo el ejercicio en la parte baja de la hoja. ¿Está? Bueno, y por último, viene un ejercicio que es el ejercicio número 13. Calcule la integral triple sobre la región cerrada y acotada R de la función integrable 1, o sea que la función que yo integraba hace 1, siendo R definida por x cuadrado más y cuadrado igual a 2x, x cuadrado más y cuadrado igual a 4x, y los planos z igual a menos 1 y z igual a 3. X cuadrado más y cuadrado igual a 2x, o en el otro caso 4x, esas son en el plano x y son circunferencias desplazadas en el origen con respecto a x. Pero como estamos trabajando en el espacio, eso se convierten en cilindros circulares rectos. Y z menos 1 y z3 son planos. Entonces yo acá tengo, fíjense, con esta ecuación, completo cuadrado como hacíamos en álgebra, para saber la posición exacta de dónde está el centro de la circunferencia. Y como le dije, está desplazado en x, o sea, tiene el centro en 1 de x y 0 de y. Acá está marcado, ¿ve? Esto es x y yo hago z sobre el costo. Entonces, en 1, 0 está puesto el centro de esta circunferencia. ¿Está? Que en realidad es sobre el plano xy, pero en realidad se vuelve un cilindro. ¿Está? Ahí. Y luego tengo el otro caso, donde es x cuadrado más y cuadrado igual a a 4x completo cuadrado, hago lo mismo, y me queda que es una circunferencia desplazada en el origen con respecto a x, pero 2 unidades y de radio 2. Entonces, el otro radio, como gráfica con otro color, empieza acá en 2, y ya me queda una circunferencia un poco mayor, es un cilindro que va, y me queda esto. ¿Está? Pero tiene su centro acá. Obviamente, se abre sobre todo z, desde el menos infinito hasta el infinito. Pero acá me dice que yo tengo un plano z menos 1 y z igual a 3, que son el piso y el techo. O sea, sería así. Entonces, ¿qué es lo que me queda a mí? Si yo lo veo de frente, si hago una proyección en x, z, por así decirlo, está. Yo fíjense en que cambié la forma tradicional. Acá le llamé z a esto x y a esto y. ¿Por qué? Porque sobre X se me abren los cilindros. Si yo lo hubiera puesto ahí, de ese lado, y a X en la profundidad, los cilindros estarían puestos hacia el lado de X. Es cuestión de perspectiva nomás como cambian los ejes. Entonces, de frente yo que veo en la proyección, veo que Z va de menos 1 a 3. Fíjense que son planos. Entonces, acá yo tengo que definir, me dice que resuelva, tengo que definir como manera inmediata qué coordenadas voy a utilizar, si circulares o esféricas. Y yo acá en este caso voy a trabajar con coordenadas circulares. ¿Por qué? Porque yo sé que Z va a variar de plano a plano. Y fíjense en cómo es la proyección del X y del Y acá. ¿Están? Eso yo si veo desde arriba a X con respecto a Y. Entonces, X el eje de las abscisas e Y el de las ordenadas. Entonces a mí me conviene hacer la transformación siguiente. Es decir, la transformación es
T igual a Z sigue siendo Z. En este caso, X como el de la abscisa, R coseno de tita, e Y igual a R seno de tita. Y por lo tanto, X cuadrado más Y al cuadrado va a seguir siendo R al cuadrado. ¿Por qué hago todo esto? Porque fíjense, yo les dije que el radio vector va desde el origen hasta donde lo limitan. Y la figura esta me da así, miren. Queda bien marcado. El radio vector va desde el cilindro 1, que tiene esta ecuación en coordenadas cartesianas, yo acá lo pasé luego a coordenadas polares, hasta este otro cilindro, que tiene el cilindro 2, que tiene esta ecuación, que yo acá la pasé a coordenadas polares. Por eso es que R va desde 2 coseno de tita hasta 4 coseno de tita, o sea, desde el cilindro 1 hasta el cilindro 2. Yo lo trabajé con coordenadas cilíndricas, lo pasé, perdón, coordenadas cartesianas, lo pasé a cilíndrica, reemplazando, diciendo x cuadrado más y cuadrado igual a r al cuadrado, y x es r coseno de tita, simplifico los r y me queda el r cuadrado con el r, y me queda r igual a 2 coseno de tita, y lo mismo hago para el otro caso, que me queda r coseno de tita. ¿Está? Bien. Ahora, ¿cómo es la variación angular de tita? Que ya está escrita acá. Fíjense que esto se da sobre el cuarto y primer cuadrante. Entonces la variación angular es desde acá hacia acá. Por eso es que tita va desde menos pi sobre 2 a pi sobre 2. ¿Está? Yo acá abajo le había escrito todo lo que le comenté allá arriba. Y paso ahora a escribir la integral. La integral es, uno era la función integral, esta era la función. Va puesto el jacobiano porque pasé de coordenadas cartesianas a polares. Y va el orden de integración que va a ser de z de r de tita, donde estos son los límites de z, el de arriba y de abajo. R va de 2 coseno a 4 coseno. Y tita va de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Y esto me queda una integral mucho más sencilla de resolver que utilizando la coordenada cartesiana o lo que fuese. ¿Está? Así que los invito a que lo puedan resolver al trabajo práctico siguiendo estos lineamientos y nos vemos en la consulta, chicos. Estamos en contacto. Hasta luego, chicos.